buscando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. Rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oración del Club Católico ingresando a clubcatólico.org.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos perdón humildemente por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría.
Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, las lecturas del día de hoy, especialmente el Evangelio, nos hacen una invitación. Hay una invitación muy especial y muy bonita, y es la invitación a purificar nuestra fe. Es una lectura que nos puede parecer el Evangelio que hemos escuchado, nos puede parecer como un poco extraña. Vieron que Jesús al principio le dice a sus discípulos o anuncia que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Claro, porque él está volviendo a Galilea. Pero inmediatamente, dice el evangelista, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien. Y se queda uno ahí como un poco extrañado. ¿Por qué Jesús dice que un profeta no goza de prestigio en su pueblo? Y lo que encontramos es precisamente que lo recibieron bien. Uno se queda como desconcertado.
Y todavía para agregarle más cosas a ese desconcierto, más adelante encontramos, dice, oyendo que Jesús había llegado a Galilea, fue a verlo un funcionario y le pedía que bajase a curar a su hijo. Y Jesús toma una actitud como dura. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Y seguimos ahí sin entender muy bien. Seguimos sin entender en qué consiste esa queja de Cristo. ¿Por qué dice que se siente mal recibido? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa respuesta un poco agria para este hombre que le pedía una curación? Y entonces cuando nos pasan estas cosas en el Evangelio, ahí es donde tenemos que afinar la vista. Y si nosotros miramos un poco más de cerca el Evangelio, yo me parece que el evangelista nos da claves para poder entender qué es lo que está sucediendo allí. Nos da clave para darnos cuenta qué es lo que le duele a Jesús. Y por consiguiente, nos da claves qué es lo que Cristo quiere que cambie en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra fe? Porque fíjense que el dolor de Cristo nunca es un dolor estéril. Es un dolor que nace del amor. Y es un amor que quiere nuestra transformación según el plan de Dios. Fíjense, el evangelista dice, los galileos lo recibieron bien porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Es decir, había como una razón para ese recibimiento. Lo recibieron bien, ¿por qué? Porque habían visto lo que había hecho. Y la frase que dice Jesús a este hombre va como en el mismo sentido. ¿Vieron que le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen? Es decir, Jesús admite que hay una fe, pero ve que esa fe sigue dependiendo de signos, sigue dependiendo de prodigios. La fe de la gente y la manera de recibir a Jesús depende de lo que ven, de lo que comprueban. Yo creo que ahí está la clave para la comprensión de este Evangelio. Jesús es bien recibido, pero es bien recibido porque habían visto, por lo que habían visto. Y el funcionario ese está abierto a la fe por un prodigio, por un signo que espera ver. Y Jesús quiere ser bien recibido y Jesús quiere que nazca la fe sin necesidad de ver. Observemos cómo Jesús le dice a este funcionario, anda, tu hijo está curado. Entonces sigue el relato, dice que iba bajando y cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciendo que su hijo estaba curado, les pregunta qué hora, ellos le dicen la hora y él se da cuenta de que esa era la hora que Jesús le había dicho que estaba curado. Y creyó él con toda su familia. Lo más interesante es que cuando Jesús le dice, anda, tu hijo está curado, el Evangelio añade, el hombre creyó en la palabra de Jesús. Pero luego, cuando le dijeron, tu hijo se curó a la hora que Jesús dijo que se había curado, dice otra vez el evangelista, él creyó con toda su familia. Son dos momentos del creer. Hay un creer inicial, hay como una aceptación de la palabra del Señor. Luego viene la comprobación. El hombre comprueba y en ese momento el evangelista vuelve a decir, creyó. Y sin embargo, la fe que quiere nuestro Señor Jesucristo es una fe en Él por ser quien es Él. Es la misma idea que después vamos a encontrar al final de este Evangelio en aquel famoso pasaje del apóstol Tomás. Tú crees porque has visto, dichosos los que sin ver creen. Jesús sabe que el ver las señales, el ver que el hijo se curó y que se curó a la misma hora,
Jesús sabe que eso despierta fe. Pero esa fe no es la fe que el Señor busca para nosotros. Esa no es la manera en que Él quiere ser recibido. Por eso dice que no es bien recibido un profeta. Entonces, ¿cuál es la estima que espera Jesucristo? Jesús espera ser estimado, Jesús espera ser acogido y amado por ser quien es. Y ahí es donde supone esto en nosotros una purificación muy fuerte de la fe. Ser bien recibido porque se han visto los prodigios no es recibir al profeta, sino que es recibido como al mago que hace prodigios. Pero Jesús no quiere ser recibido como un mago que hace prodigios. Jesús quiere ser recibido como el enviado del Padre, porque el Padre lo envió. Por eso quiere ser recibido Cristo. Y recibir a Cristo porque el Padre lo envió es recibirlo de la manera más perfecta. Y esa es la estima, ese es el amor, esa es la acogida que Él quiere que nosotros tengamos. Bueno, siempre que nosotros hablamos de los milagros de Jesús, lo más hermoso es darnos cuenta qué es lo que tiene que ver eso con nuestra vida. Porque eso no se queda allá ni en el pasado, no se queda allá lejos, no es solamente para algunas personas. Entonces pensemos en dónde, en qué momento puedo yo recibir a Cristo como Él me pide que lo reciba. Bueno, este momento es ese. Precisamente esa es la acogida que nosotros le damos a Él en la Eucaristía. Es en la Eucaristía, como dice ese poema de Santo Tomás de Aquino, donde todo queda para la fe. Ahí no hay nada para los sentidos. Vemos una hostia y parece pan, pero es Cristo. Ahí recibo a Cristo por ser Cristo. Ahí recibo a Cristo porque el Padre me lo da. Ahí recibo a Cristo, ¿por qué? Porque es el enviado del Padre. Ahí no recibo a Cristo porque me vaya a hacer ningún prodigio. Yo no comulgo para que después Dios haga tal cosa. O no comulgo porque Dios hizo tal cosa. El único y maravilloso prodigio, que es su presencia viva, queda completamente en la fe, porque ahí no hay sentidos. Incluso mi misma inteligencia no alcanza a abrazar y abarcar el misterio de lo que sucede ahí arriba. Bueno, al comienzo de este tiempo de Cuaresma decíamos que no era un tiempo triste, que no era un tiempo sin alegría, sino que la alegría, decíamos, hace como una especie de silencio en el fondo del corazón para darse cuenta de qué es lo que se tiene que alegrar. Nosotros vamos camino a la Pascua, vamos camino a la resurrección, vamos camino a eso que es la verdadera alegría. Esta semana comenzó ayer, domingo, cuarto de Cuaresma, precisamente con el domingo de la alegría. Y hoy el Evangelio nos dice que no basta la alegría de la curación de un niño, sino que es necesario llegar a la alegría de la fe en quien cura. Bueno, que así con la ayuda de María, la Virgen, la Madre de Dios y de su esposo San José, el Señor nos lo conceda. Que así sea. Ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan, junto con ellos te damos el trabajo y el dolor
dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que con nosotros está. Este pan será su cuerpo y el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos,
diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Volved a mí, yo soy tu Dios, no tengas ya ningún temor, yo te hablaré de amor y paz y te atraeré con suavidad. Yo te prometo darte mi perdón. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Convierte a mí tu corazón y hallarás la salvación. Yo borraré tu inquietud y a mí tu voz ha de alabar. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Convierte a mí tu corazón y hallarás la salvación. Yo borraré inquietud y a mí tu voz ha de alabar. Todas tus llagas curaré y rocío yo seré que apague tu maldad. Todas tus llagas curaré y rocío yo seré que apague tu maldad. Dice el Señor: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Oremos. Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y al santificarnos, nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino.